Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el último capítulo de Lamentaciones, el capítulo número 5. Por si tiene ahí su Biblia con usted, sáquela. Vamos a comenzar a leer en este momento y vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos iluminen la mente y el corazón para poder entender el mensaje de hoy día. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé, acuérdate de lo que nos ha pasado. Mira y ve nuestra humillación. Nuestra herencia pasó a extranjeros, nuestras casas a extraños. Somos huérfanos, sin padre, nuestras madres viudas. A precio de plata bebemos nuestra agua, nuestra leña nos llega por dinero. Con el yugo al cuello andamos acostados. Estamos agotados, no nos dan respiro. Tendimos a Egipto nuestra mano y a Asur para calmar el hambre. Nuestros padres que pecaron ya no existen y nosotros cargamos con sus culpas. Esclavos nos dominan y no hay quien nos libre de su poder. Con riesgo de la vida trajimos nuestro pan, enfrentando los peligros del desierto. Nuestra piel abrasa como un horno por el ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las jóvenes en la ciudad de Judá. Colgaron a los príncipes y no respetaron al resto de los ancianos. Los muchachos arrastraron la piedra de moler. Bajo la carga de leña se han encorvado las niñas. Los ancianos dejaron de acudir a la puerta. Los muchachos dejaron de cantar. Cesó nuestra alegría, se cambió en duelo nuestro baile. Cayó la cólera en nuestra cabeza. Pobres de nosotros que pecamos. Por eso está podrido nuestro corazón y se nos nublan los ojos pensando en tu cerro desolado, donde merodean las fieras. Pero tú, Yahvé, reinas para siempre. Tu trono permanece firme de generación en generación. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros? ¿Por qué nos abandonas? Haz que volvamos a ti, Yahvé, y volveremos. Haz que seamos de nuevo lo que fuimos antes. ¿Nos has desechado totalmente? ¿Estás irritado sin medida con nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este último capítulo de Lamentaciones, vemos cómo este pueblo, mis hermanos, sí que sufrió las humillaciones de las demás naciones. Pero sin embargo ellos se daban cuenta que había sido necesario todo lo que ellos pasaron por tantas humillaciones, por estar como esclavos en otros países. Pero le reclaman también a Yahvé, diciéndole que los pecados de sus padres ellos están pagando por ellos. Ellos ya no tienen ninguna culpa de lo que sus padres habían cometido. Lo que sus padres cometieron, ellos lo pagaban más tarde. Y esto pues parecía un poco injusto, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, esto lo hacía para que ellos cambiaran y vieran que Dios sí existía. Porque muchas de las veces dudaban, al igual que dudamos nosotros que existe, cuando no tenemos ninguna respuesta de nuestro Dios. Pensamos que Dios está lejos de nosotros, que Él no existe, y comenzamos a dudar de Él. Y los ancianos y todos los que se encargaban de la ciudad de aquel tiempo se volvieron a los dioses falsos, y por eso Dios les mandó el castigo enviándolos a otros países como esclavos, que es lo peor. Y cuando esto sucede, ya toda aquella gente ya desapareció. Ahora solamente había descendencia de aquellos que habían entrado a esos países como esclavos. Y Dios, mis hermanos, cuando estos se lamentan, Él sigue sordo a sus palabras, porque quiere que realmente sus corazones se hagan blandos al amor de Dios y se alejen de todo aquello que no son dioses. Porque a esta gente le seguían enseñando otros dioses en esos países paganos, otros dioses que no sirven para nada. Entonces, Dios, mis hermanos, quería que su pueblo se volviera de todo corazón a Él. Por eso todo esto sucedió
Por eso todo esto les llegó a ocurrir en aquel tiempo de los reyes. Los reyes, especialmente después de David y Salomón, todos estos reyes que vinieron a Jerusalén, eran reyes que ellos tenían el corazón totalmente volteado a Dios. Buscaban de otros dioses y entonces Dios se decidía a alejarlos de esa nación para que ellos, que se habían vuelto a los dioses falsos, se dieran cuenta que Dios, sí en realidad a través de los profetas, les enviaba su palabra. Y cuando estos no estaban abiertos a los profetas, cuando ellos no escuchaban, sí escuchaban, pero se hacían los sordos, se hacían los que no entendían la palabra de Dios que venía a través de los profetas. ¿Y cómo no iban a creer? Si en realidad todo lo que los profetas les profetizaban a ellos sucedía. Y cuando los profetas llegaban y les anunciaban un porvenir muy malo, pues estos no escuchaban, ni querían entender. Y cuando ahí viene el problema, cuando ahí viene ya el cautiverio, las guerras, las enfermedades, las plagas y todo esto que le sucedía a esta nación, era por su pecado. Nosotros hoy en la actualidad pecamos a cada que se nos pegue en gana. Cada que volteamos para un lado ya pecamos. Tengamos cuidado, mis hermanos, pidamos de Dios sus fuerzas, más que todo, porque si no tenemos fuerzas venidas de nuestro Dios, si no le pedimos a Él su misericordia, nadie más nos la va a dar. En este mundo venimos solamente de pasada. Si fuéramos a ser eternos aquí, entonces sí, portémonos de la manera que se nos pegue en gana. Pero tenemos un Dios que nos escucha, que nos ayuda y que está ahí para fortalecernos en todo lo que necesitemos. Pero nunca pedimos de Él. Pedimos a veces más bien consejos a nuestros amigos, a nuestro compadre, a las personas cercanas. Claro que hay personas que sí te van a dar un buen consejo, pero el mejor consejero que nosotros tenemos es nuestro Dios. Fíjense, mis hermanos, en aquel tiempo los hijos pagaban por los pecados de los padres. Si uno era pecador, uno no pagaba por su pecado. Los hijos, o sea, nuestra descendencia, eran los que pagaban las consecuencias de lo que nosotros llegábamos a hacer. Y pues también era un poco de injusto, ¿verdad?, por parte de los padres, que se volvían pecadores. Al fin y al cabo, los que pagaban los platos rotos eran los hijos, los que venían después de nosotros. Y eso no era justo, ¿verdad? Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poco, nuestros padres, o sea, los que cuidaron de nosotros, los que nos llevaron por un buen camino, recordando pues de ellos, gracias a Dios, nosotros hoy en la actualidad, pues ya no tenemos que pagar por ello. Jesús vino a darle un buen acogimiento a todas las cosas. Si no haya sido por Jesús nuestro Señor que vino, nosotros todavía viviéramos lo que se vivía en aquel tiempo. Inclusive tuviéramos que llevar los corderos, los becerros, los chivos, todos los animales que eran agradables a nuestro Dios, para borrar nuestros pecados, matarlos y ofrecerle la sangre de esos corderos o chivos o toros. Todavía lleváramos a cabo todo ello. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo, que se hizo ese cordero, que fue al matadero, gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él, mis hermanos, podemos ser perdonados y llevados por el buen camino, ya con la gracia de Dios entre nosotros. Pero sigamos de Dios, mis hermanos, busquemos de Él. No andemos perdidos como ovejas que van al matadero, porque en realidad eso es lo que va a suceder. Hagan de cuenta que si nosotros seguimos pecando, si seguimos cayendo en toda clase de tentaciones, hagan de cuenta que ya desde ahorita vamos al matadero. No vamos a ir a una gloria eterna que el Señor nos ofrece. Vamos a ir más bien a un lugar de tormento que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta vivir un tormento. Aquí en la vida actual, ¿a quién le gusta vivir atormentado? A nadie.
¿Se imagina vivir atormentado toda una eternidad? Por eso, mis hermanos, busquemos mejor de nuestro Dios, pidámosle a Jesús nuestro Señor que nos siga fortaleciendo en todo y que nunca nos suelte de su mano, porque al soltarnos de su mano, mis hermanos, vamos a caer y ya no nos vamos a poder levantar. Es necesario que pidamos de Jesús, nuestro Señor, en nuestras vidas. Ya hoy en la actualidad nosotros no tenemos que pagar por los pecados que nuestros padres cometieron. Ellos pagan sus pecados, nosotros mismos pagamos nuestras culpas y ya nadie de los que vienen detrás de nosotros van a pagar por nuestros pecados, gracias a Jesús, que vino y le dio un cambio total a nuestras vidas. Así es que seamos también agradecidos con nuestro Señor por todo lo que llevó a cabo al venir aquí a la tierra y darse todo por nosotros. Pero no seamos como muchas personas que en su pensamiento dicen, ¿y quién le dijo que lo hiciera? No seamos de esos, porque si no haya sido por Él, si no haya sido por la misericordia de nuestro Dios Padre que nos lo envió, ¿dónde estuviéramos? ¿Qué fuera de nosotros? Pensemos en esto, mis hermanos, y abrámosle el corazón a nuestro Dios y sigamos llevando a cabo su voluntad, porque la voluntad de Dios es lo mejor que podemos nosotros hacer. Si nos olvidamos de ello, entonces Dios se olvidará de nosotros. Así es que, hermanos, dejemos de caer en el pecado y pidámosle a Dios de su poder. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, mis hermanos, en compañía de toda su familia. Bendiciones.